Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia acá a este pequeño taller que lo hemos desarrollado conjuntamente con nuestros docentes investigadores de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Bienvenidos a este webinar que sin duda es de interés pues, para nosotros que estamos inmersos en la tecnología y en el desarrollo y la consecución de nuevos retos para el mejoramiento, ¿no? de la capacitación y el aprendizaje que tienen, en este caso, los estudiantes y los docentes propiamente, pues estamos generando un cambio frente a esta realidad, hasta a este nuevo escenario de educación en línea que lo estamos haciendo hoy por hoy y que ya prácticamente estamos más de 10 meses, ¿no? Esperemos que se encuentren muy bien en sus casas, con sus familias y pues nuestro interés ha sido el desarrollar este taller relacionado con las estructuras condicionales y arreglos y matrices relacionados con la plataforma MATLAB. Ustedes saben, MATLAB es un simulador que la universidad lo tiene, ¿sí? Para uso de toda la universidad dentro del campus Y, que se llama como una especificación de esta licencia y una licencia que tiene varios toolkits, varias librerías de acceso para diferentes materias que ustedes están tomando en el transcurso de su carrera académica. Y para eso, pues, hemos solicitado que nos acompañen, pues, nuestros colegas, como en este caso es la doctora Verónica, Natalie Verónica Orozco, y el doctor Henry Carvajal, que gustosamente, pues, bienvenidos a esta reunión, a este espacio de tiempo, para que ustedes puedan compartir, pues, sus conceptos, sus ideas relacionadas con esta plataforma, que sin duda, de alguna u otra manera, genera un apoyo sustancial en cada una de las materias que están tomando. Entonces, pues muchas gracias por su presencia. Bienvenidos nuevamente y paso contigo, Nati. Muchas gracias y Henry lo propio. Muchas gracias, Julito. Hola, bienvenido. Muy buenas tardes, chicos, con todos. Bienvenidos a este taller. Julito ya me presentó. Mi nombre es Natalia Orozco. Yo soy docente de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Permítame, por favor, voy a compartir mi pantalla. Ok. Por favor, si fueran tan amables, ¿me pueden decir si es que se ve la pantalla compartida? Sí, efectivamente. Sí. Muchas gracias. Bien, como Julito ya lo mencionó, esta tarde nosotros vamos a hablar un poquito sobre lo que son las estructuras condicionales, arreglos y matrices para la programación en MATLAB, junto con el profesor Henry Carvajal. Este taller es una secuencia de talleres que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses. También hemos realizado otros talleres con MATLAB. Entonces, en esta tarde nos vamos a enfocar un poquito a esta parte de las estructuras condicionales, los arreglos y matrices. La parte un poquito más básica ya lo hicimos en un taller inicial que nos ayudó nuestro compañero Iván, ¿sí? Así que las personas que tengan esta curiosidad por enfocarse un poquito más a la parte básica, digamos, ahí él nos comentó cómo es el entorno de MATLAB, qué es MATLAB, también unas gráficas en señales complejas. Entonces yo les invito para que ustedes puedan asistir a estos videos que están en nuestras redes sociales. Está en la página de YouTube de la carrera y también se encuentra en la página de Facebook. Entonces, si es que tienen este interés, pueden asistir a estos videos a través de estas páginas. También se realizó otro MATLAB relacionado con MATLAB y Simulink, que lo realizó el profesor Carlitos. Y si es que tienen interés, pueden asistir a estos talleres. Este taller también se colocará en las redes sociales si es que desean verlo más tarde, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros nos vamos a enfocar ya un poquito más a lo que son las estructuras condicionales, arreglos y matrices. Y si bien es cierto, estas estructuras condicionales y los bucles en MATLAB es algo básico, algo digamos, muy común en los programas, pero es una herramienta muy potente que nos va a poder, nos va a ayudar a programar un sinnúmero de ideas que nosotros tengamos para desarrollar, ¿sí? Como una parte inicial, yo voy a comenzar con la parte de estructuras condicionales y los bucles en MATLAB. Y a continuación el profesor Henry va a hablar un poquito sobre arreglos y matrices. Bien, entonces el contenido de esta presentación
vamos a comenzar con lo que son las estructuras condicionales en MATLAB y vamos a ver lo que es esta estructura if y switch. ¿Sí? Son dos comandos muy, como les digo, básicos pero potentes en MATLAB. Y después vamos a continuar con lo que son los bucles de MATLAB, que es el for y el while. ¿De acuerdo? Yo les invito también en esta instancia a todas las personas que tengan MATLAB que nos sigan también en sus computadores programando. Vamos a ir desarrollando ciertos ejemplos, ciertos programas, entonces sería muy interesante si es que ustedes pueden ir también realizando estos programas en sus computadoras para que sea un poco más didáctico y también tengan contacto con la herramienta. ¿Sí? Algunos pueden que lo tengan instalado en su computadora, entonces pueden abrirlo. O también les compartí yo un enlace en el chat, que es este enlace que lo podemos ver aquí. Les compartí en el chat para las personas que deseen entrar directamente al MATLAB Online. ¿De acuerdo? También pueden ingresar directamente online. No es necesario que se descarguen, entran directamente ya a la herramienta. Para esto, por favor, no se olviden que tienen que ingresar con el correo institucional. ¿De acuerdo? Para nuestros alumnos de la Universidad de las Américas, pueden ingresar directamente a este enlace y para alumnos de otras instituciones pueden, si es que tienen la licencia, pueden entrar también con su correo institucional o también vamos aquí a ir interactuando en la pantalla, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar con la estructura condicional if primero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué es esta referencia a esta estructura? Nosotros vamos a tener primero una condición, ¿sí? Si es que nosotros cumplimos con la condición, si es que esta condición se cumple, el programa va a ejecutar determinadas secuencias que van a estar incluidas dentro de este if, ¿de acuerdo? Si no es así, pues no hará nada o puede ejecutar otra secuencia distinta que nosotros la programemos según lo requerido. ¿Sí? Entonces, en este punto vamos a tener estas tres secuencias que podemos observar aquí, que son desde la más básica que se utiliza en el if hasta haciéndolo un poquito más compleja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros vamos a tener, como les dije, una condición. Si es que esta condición se cumple, entonces va a realizar las secuencias que se encuentran adentro del if. ¿Sí? Caso contrario, si es que no se cumple, entonces simplemente sale del if y no realiza nada. Esta estructura, ¿cómo se la coloca en MATLAB? Como podemos observar aquí, vamos a colocarlo if, ¿sí? Y junto al if la condición. Después de la condición irá la secuencia que nosotros queremos que realice nuestro programa. ¿Sí? Entonces estamos aquí condicionando a lo que se va a desarrollar adentro de nuestro programa. A seguir tenemos otra condición, o sea, es el if, pero con otra estructura. Igual, vamos a tener una condición inicial. Si es que esta condición se cumple, entonces realizaremos lo que está dentro de esta condición, esta secuencia. Pero si es que no se cumple esta condición, podemos desarrollar otra secuencia. Ahí en esta estructura en MATLAB, como nosotros lo vamos a colocar, va a ser con el if, la condición, ¿sí? Aquí la sentencia que yo quiero que se cumpla, aquí podemos tener un sinnúmero de operaciones, ¿no es cierto? Y colocamos else. Caso contrario, realice esta otra secuencia. Si es que cumple la condición, entra a la sentencia 1, o caso contrario, realice la sentencia 2. ¿Ok? Y como una tercera estructura tenemos esta de aquí, en la cual tenemos que, si es que se cumple la primera condición, en esta estructura nosotros ya vamos a tener varias condiciones, ¿sí? Ya no nos manejamos solo con una. Entonces, si es que cumple la condición 1, perfecto, realiza la sentencia que se encuentra en la condición 1 y sale del if. Caso contrario, voy a una condición 2, ¿sí? Si es que esta condición 2 se cumple, entonces realiza lo que tengo en esta condición 2. Y caso contrario, pues realizará lo que tengo en mi última línea de comandos con else. Aquí en esta parte es importante mencionar que nosotros podemos colocar n condiciones, un sinnúmero de condiciones con varios ifs, ¿sí? Y con varios else if. La primera condición, la condición inicial, la colocaremos con el if. Y conforme vayamos colocando más condiciones, vamos a irlo colocando con el else if, con este comando. ¿De acuerdo? Y finalmente, en el último caso, en el que si es que ya no cumplió todas estas condiciones, vamos a colocar else.
¿sí? Que significaría caso contrario, realice esta secuencia. Si es que no cumplió todas estas condiciones, realice esta secuencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar entonces ahora un poquito del condicional switch y después pasamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Bien, ¿qué es el condicional switch? Es muy semejante al if. Se usa con frecuencia cuando existe una serie de operaciones con una variable dada. Vamos a tener una variable y vamos a tener igual un sinnúmero de casos con determinadas opciones. Entonces, cuando nosotros entramos a nuestra estructura switch, vamos a tener esta variable, ¿sí? Si es que esta variable es igual a la opción 1, entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi programa? Va a ejecutar lo que yo tengo aquí en esta secuencia, ¿sí? En la secuencia del caso de la opción 1. Si es que esta variable no es igual a la opción 1, se va a comparar con la opción 2, ¿sí? Si es que es igual a la opción 2, pues realizaría esta estructura de aquí. Si es que no es igual a la opción 2, va a irse verificando con todas las opciones que yo coloque en estos cases. ¿De acuerdo? Entonces puedo tener n opciones de igual manera. Si es que no cumple ninguna de estas opciones, al final yo le voy a poner un otherwise, ¿sí? Que significa que, caso contrario, realice la otra secuencia que va a estar por default. Entonces, vamos a colocar los casos que yo requiera y esta variable va a ir validando, ¿sí? Cada uno de estas opciones. Si es que se cumple, es igual a una de ellas, pues entra y realiza esta estructura. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este punto vamos a hacer un pequeño ejemplo ya utilizando la herramienta. Entonces, les invito también a todos para que puedan activar su herramienta en MATLAB. Vamos a hacer un ejercicio básico que nos permita entender un poquito la estructura del if y después vamos a realizar este ejemplo. Este ejemplo, lo que vamos a realizarlo va a ser diagnosticar a una persona si es que tiene peso normal, sobrepeso o necesita ir al hospital, etcétera, ¿sí? Con el valor del IMC. Entonces nosotros vamos a calcular este IMC, vamos a ir validando que esté dentro de este rango y vamos a darle el diagnóstico a la persona, ¿ya? Entonces vamos a ir a la herramienta MATLAB. Permítame un segundito para compartir la herramienta. Ok, bien. Todas las personas que ya abrieron MATLAB, ¿no es cierto?, van a ver esta ventanita que tenemos aquí. En esta parte nosotros tenemos lo que es la ventana de comandos. En esta ventana nosotros aquí podemos realizar varias operaciones directamente. Por ejemplo, puedo colocar una suma, ¿sí? Puedo dar valores a mis variables. Por ejemplo, puedo decir A va a ser igual a 5. Y por ejemplo, B quiero que sea igual a 10 y luego puedo sumar A más B. ¿Ya? O puedo también probar comandos en esta ventana directamente, que es el rand, etc. ¿Sí? Entonces, esta ventana yo puedo ejecutar también diferentes comandos o realizar operaciones. ¿De acuerdo? Esta es la primera ventana que nos va a aparecer cuando abrimos MATLAB. Entonces, en este momento nosotros, como queremos hacer un programa estructurado, vamos a crear un script. Si se fijan en la parte izquierda superior, dice New Script. Si vamos a dar todos clic ahí y se nos va a generar ya un nuevo script. ¿De acuerdo? En esta parte vamos entonces a ir desarrollando nuestro programa y después lo corremos y vamos a ir verificando todo lo que vamos a tener. Entonces, en MATLAB para colocar comentarios se coloca con porcentaje. Entonces, en esta instancia yo voy a colocar un título que voy a hacer un programa con una estructura condicional if. Bien, siempre es recomendable que al inicio de cada programa nosotros coloquemos estos comandos que les voy a mostrar aquí, que ya les voy a explicar qué es lo que hace cada uno, ¿de acuerdo? Voy a colocar CLC. Y close all. ¿Qué es lo que hacen estos comandos? El CLC, lo que hace este comando CLC es que va a limpiar mi ventana de comandos, ¿sí? Como miren, por ejemplo, aquí tenemos algunos comandos que ejecutamos, ¿no es cierto? Miren qué pasa si yo coloco CLC. Voy a subir un poquito para que vean. Se limpió toda esta ventana de comandos. Entonces, cuando nosotros corremos un programa, muchas veces se ejecuta aquí en la ventana algunos comandos
Y cuando volvemos a correr el programa que queremos, ¿no es cierto?, que solamente ver lo que se ejecutó en ese momento de ese programa. Entonces ahí colocamos CLC para limpiar esta pantalla. Pero ¿qué pasa? Solamente limpian la pantalla, no limpian las variables. Por ejemplo, habíamos colocado que A era igual a 5, ¿verdad? Entonces, miren, se sigue manteniendo que A es igual a 5. Entonces, para nosotros también resetear lo que son las variables, vamos a utilizar esta segunda línea de comandos que vemos aquí, ¿sí? Que es clear bars. Entonces, miren, ahora sí, A ya no está definida. ¿Sí? Esto también es muy importante porque cada vez que corremos un programa, las variables se van guardando con diferente información. Y si es que no limpiamos las variables, podemos obtener una información equivocada de nuestro programa. ¿De acuerdo? Y este close all, que simplemente lo que va a hacer es cerrar todas las ventanas emergentes de MATLAB. ¿Ok? Bien, entonces, lo que vamos a hacer en este momento es un programa bien básico, pero es para que entiendan esta estructura if. Lo que vamos a hacer es una división de dos números. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a colocar aquí que vamos a hacer una división de dos números. ¿Okay? Es importante también esta parte de los comentarios que se realiza con porcentaje, pues con esto ustedes pueden ir organizando su programa, pueden ir comentando las líneas de código que van utilizando y con eso pueden tener más ordenado nuestro programa y el momento de volver a ver el programa después de cierto tiempo acordarnos qué es lo que hicimos en estas líneas de código, ¿sí? Porque a veces programamos, después de un mes abrimos el programa y ya no nos acordamos qué es lo que hicimos, ¿sí? Eso es algo que suele suceder. Bien, entonces como vamos a dividir dos números, lo primero que vamos a hacer es que el usuario ingrese estos números, ¿sí? Entonces voy a colocar yo en una variable X, por ejemplo, y con este comando input, lo que yo voy a hacer es que ingrese un valor mi usuario, ¿ok? Entonces aquí yo lo voy a colocar con un comentario, que ingrese un número. ¿Okay? Bien, necesito dos números, ¿no es cierto? Entonces esto lo voy a copiar y ahora voy a hacer que ingrese otro número y lo voy a colocar en otra variable, ¿de acuerdo? Entonces el momento en que yo ejecute el programa, en este caso, me va a permitir que el usuario ingrese un número y luego ingrese otro número. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero es dividir, ¿no es cierto?, dos números, es decir, voy a dividir X para Y. Entonces, como todos sabemos, ¿no es cierto?, en una división para cero es indefinida, como podemos, por ejemplo, aquí hacer una prueba 6 dividido para 0, por ejemplo, nos da indefinido, ¿sí ven? Entonces, vamos a validar, ¿sí? Vamos a validar que el usuario en el denominador no me ingrese 0, para que se pueda realizar la división, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar el comando if. Entonces vamos a colocar if, ¿qué es lo que yo quiero validar? ¿Sí? ¿Cuál es mi condición? Es que el valor de W, en este caso que va a ser el del denominador, sea diferente de 0, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿cómo colocamos? Sería mi variable, quiero que sea diferente de 0. Que sea diferente lo vamos a representar de esta forma, con este rabito de la ñ, ¿no es cierto? Igual, entonces esto significa diferente de 0, ¿sí? Una recomendación aquí también es que siempre que abramos el if y coloquemos la condición, yo les recomiendo que cierren el if y después programamos la sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces programamos toda la sentencia y nos olvidamos de cerrar el if y después tenemos errores en nuestra programación y no sabemos en dónde está el error y a veces es simplemente cerrar los diferentes comandos, ¿ya? Bien, entonces vamos a validar, ¿no es cierto? Si es que W es diferente de 0, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Que divida, ¿no es cierto? Entonces le voy a colocar en una variable y, por ejemplo. Quiero que divida X para W. ¿Okay? Bien, entonces, como pueden ver, si es que nosotros corremos en este instante el programa y cumple esta condición, pues lo que va a hacer es la división. ¿De acuerdo? Pero la forma adecuada de mostrar esta variable es con el siguiente comando, ¿sí? Con el fprint f. No sé si se fijaron que el momento en que
coloqué el punto y coma aquí, se perdió una alerta que me estaba dando. Si ven, aquí me está dando una alerta que puede ser un posible error. Entonces, por eso es que a esta variable la vamos a presentar acá, ¿sí? Como yo quiero colocar un comentario, utilizo el fprintf. Si solamente quisiera mostrar la variable, podría colocar el comando disp, ¿sí? Ya lo vamos a usar también más adelante. Entonces, en este fprintf yo voy a colocar, ¿sí?, el resultado de la división es. Entonces, aquí yo quiero que me coloque, ¿no es cierto?, el valor de esta variable. Entonces, para que me coloque el valor de esa variable, nosotros vamos a colocar el porcentaje f, ¿sí? Y aquí colocamos los números de decimales que quiero que me presente esta división. Pueden ser 2, 5, el que yo desee, ¿de acuerdo? Y aquí colocaríamos coma la variable que queremos que presente, que en este caso es y. Bien. Entonces, si es que entra el if, o sea, si es que cumple la condición, va a realizar la división y me va a mostrar y, ¿sí? Caso contrario, no va a realizar nada, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar acá abajo otra línea de comandos para que realice ahora otra operación y poder verificar si es que está realizando bien. Entonces, vamos a hacer una multiplicación en esta variable h. Por ejemplo, voy a multiplicar x con w. ¿Ok? Y igual, esta parte de aquí, vamos a copiarla para mostrar de la misma forma mi variable h. Aquí cambiaría h, ¿sí? Aquí sería el resultado de la multiplicación. Entonces vamos a correr nuestro programa, ¿de acuerdo? Espero que me hayan podido seguir con las líneas de comando para que vayan viendo qué es lo que vamos a obtener. Entonces vamos a colocar en esta flechita verde que está aquí, vamos a correr el programa. Aquí nos va a permitir guardar el programa en la carpeta que yo desee y con el nombre que yo desee. Entonces voy a colocar como prog1 y lo voy a guardar en este caso en el escritorio. Como yo cambié la carpeta que por defecto me manda MATLAB, ¿sí?, a algunos les va a aparecer Change Folder, ¿sí?, en una ventanita de alerta. Entonces tienen que darle clic en Change Folder, ¿de acuerdo? Bien, entonces miren, vamos a ejecutar el programa. Me pide que ingrese un número, ¿sí? Entonces voy a ingresar, por ejemplo, el 20. Luego me pide que ingrese el segundo número. Entonces voy a ingresar, por ejemplo, el 4, ¿sí? Miren qué es lo que me dio como resultado. Entonces, validó primero, ¿no es cierto? ¿W es diferente de 0? Sí. Entonces entró a ejecutar esta sentencia que tengo aquí. Realizó la división y me presentó. El resultado de la división es el valor de y, que es 5, ¿sí? Salió del if y continuó con las sentencias que están a continuación del if, que es la multiplicación de h. Me muestra el resultado de la multiplicación de h es 80, ¿de acuerdo? Entonces vemos que está validado nuestra división y lo hemos hecho con este if, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora una pruebita ingresando el 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer número es 20 y el siguiente número el usuario colocó el 0. Y miren lo que nos sale, ¿sí? El resultado de la multiplicación es 0. Es decir, no entró al if porque no cumplió la condición. Entonces, directamente no ejecutó lo que está aquí en el if. Pasó directo a la multiplicación, ¿ok? Entonces, podemos ver que validó, ¿no es cierto?, nuestro if esta información. Ahora, lo que hicimos en este momento es un ejemplo con esta aplicación, ¿cierto? Con esta estructura. Vamos a utilizar la siguiente utilizando el else. Entonces, viene, ¿no es cierto? If, si es que cumple la condición, realiza esta secuencia. Caso contrario, ponerle aquí else, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que haga caso contrario si es que no cumple esta condición? Yo quiero que le diga al usuario que la división para 0 no es posible, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mostrarle con este comando disp. Okay. Entonces, aquí vamos a colocar la división para 0 no es posible. Okay.
Entonces vamos a ver qué sucede. Corremos el programa, igual ingresamos por ejemplo 20 dividido para 5, realiza la división normalmente, ¿no es cierto? Porque válido si es diferente de 0, entonces realiza la división. Ahora ingresemos el 0. Ingresamos el 0 y miren, no ejecutó lo que está dentro del if, sino lo que está en else, ¿no es cierto? Que me muestra y me dice, la división para 0 no es posible. ¿Sí? Y sale del if y realiza los comandos que yo tenga a continuación, que en este caso es la multiplicación. ¿Sí? Y este es, como les digo, es un programita básico el cual nos ayuda a ir entendiendo cómo se va trabajando, cómo va a ir trabajando este condicional if. ¿Sí? No sé si es que lograron seguirme, si es que tal vez alguien tiene una pregunta, o vamos a continuar haciendo un programa en este momento que les había comentado, el de que nos va a mostrar si es que una persona está, cómo está su peso, ¿sí? Nos va a mostrar el diagnóstico de su peso. Entonces, para eso, en este momento vamos a crear un nuevo script, si vamos a hacer en otra ventana. Vamos a utilizar las dos primeras líneas iniciales aquí, que ya les expliqué que eso lo vamos a utilizar en todos los programas. ¿Ok? Y bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer en este momento, voy a colocar aquí, vamos a calcular el índice de masa corporal de una persona. Algunos de ustedes conocen, ¿no es cierto?, cómo se calcula este índice de masa corporal, que es conocido como el IMC. Es igual al peso de la persona dividido para la altura elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? El usuario lo que va a ingresar es su peso y su altura, ¿no es cierto? Él a través del peso y la altura quiere saber cuál es su diagnóstico, ¿sí? Entonces él va a ingresar el peso a la altura y nosotros vamos a decirle si es que, primero cuál es su IMC y después le vamos a decir si es que tal vez está con sobrepeso o está normal en el peso, ¿ok? Entonces, lo primero que tiene que hacer el usuario es ingresar, ¿no es cierto? Este valor, el peso y la altura. Entonces, voy a colocarle en una variable p de peso, por ejemplo. Le voy a pedir aquí con el comando input, ¿sí? 13, su peso en kilogramos, ¿ok? Listo. Y le voy a pedir también que ingrese la altura, ¿verdad? Entonces esto es prácticamente la misma línea de comando, solamente cambia aquí la variable. Y aquí le vamos a pedir que ingrese su altura en metros, ¿ok? Bien, entonces va a ingresar estos dos valores del usuario. ¿Sí? Con estos dos valores, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a hacer esta división, ¿no es cierto? Entonces es un poquito lo que hicimos en el programa anterior. Para hacer esta división del peso para la altura al cuadrado, voy a validar que ingrese una altura adecuada, porque si es que ingresa una altura 0, pues no se puede encontrar el IMC, ¿verdad? Entonces igual, vamos a colocar un if, ¿sí? En donde voy a validar que la altura sea diferente de 0 primero. ¿Sí? Entonces esto sea diferente de 0. ¿Okay? Y cierro el if. Si eso no se olviden siempre de cerrar nuestros condicionales. Bien, entonces si es que es diferente de 0, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Que realice la división, ¿no es cierto? Entonces sería el IMC que va a ser igual a la división de P para la altura al cuadrado. Okay. ¿Sí? Entonces voy a realizar esta división. Para que no haya problemas, puedo colocarlo esto entre paréntesis para que me divida todo el valor. ¿Sí? Bien, entonces si es que A es diferente de 0, entonces la altura es diferente de 0, entonces va a entrar en este, va a realizar esta sentencia. ¿De acuerdo? Y yo quiero colocarle también un else, ¿sí? Caso contrario que le indique, ¿no es cierto?, que está ingresando un valor equivocado.
Entonces le vamos a mostrar aquí. Caso contrario, dígale al usuario que la altura es incorrecta. Bien, entonces en este momento yo validé la división, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, si es que entra aquí al if, va a calcular el IMC. Y una vez que calcule el IMC, entonces yo quiero comparar ese valor con esta tablita que tenemos aquí. Vamos a ir validando estos valores, ¿no es cierto? Y según lo que tengan cada uno de estos valores, le va a ir dando el diagnóstico al usuario. Entonces vamos a comenzar con este que es menor que 16, ¿sí? Entonces para eso yo tengo que crear otro if, ¿no es cierto? Voy a crear otro if que ahora va a condicionar el IMC. Entonces ahora, si este IMC que encontré aquí es menor que 16, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que realice? Entonces cerramos el if por si acaso, ¿de acuerdo? Siempre eso hacemos primero. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que yo quiero que realice? Quiero que le diga, ¿no es cierto?, al usuario que está con un estado, es con un criterio de ingreso en hospital, ¿sí? Entonces, criterio de ingreso en hospital. Entonces, miren, ahora yo en este momento tengo que poner más condiciones, ¿no es cierto?, para todos estos valores. Entonces, en este caso, nosotros ya vamos a entrar a esta estructura de aquí, a tener ya varias condiciones. Entonces, para eso vamos a utilizar el else if, ¿de acuerdo? Entonces, si es menor que 16, le mostrará este diagnóstico, que el criterio es de ingreso en hospital, ¿sí? Caso contrario, si, ¿cuál es la siguiente condición? Que el IMC, ¿no es cierto?, sea menor que 17. Si es que es menor que 17, que le diga que está en infrapeso. Entonces, si es que es menor que 17, le diga, ¿no es cierto?, que está en infrapeso. Como podemos ver, este else if que va a condicionar ahora va a ser para todos los valores menores que 17, pero mayores que 16, ¿sí? Porque si no cumplió esta condición para todos los valores menos de 16, va a pasar a la siguiente condición. Entonces, para poner los demás, voy a ir copiando este comando. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente? Me dice, ¿no es cierto?, si es que es menor que 18 bajo peso. Menor que 18, vamos a poner bajo peso. ¿Ok? Y vamos a ir copiando así todas las condiciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es que es menor que 25, está en un peso normal. Está en un peso normal. Si es que es menor que 30, está en sobrepeso. ¿Okay? Si es que es menor que 35, está en un sobrepeso crónico. ¿Okay? Si está menor que 40, ya es obesidad premórbida. Y tenemos la última condición, ¿no es cierto? Y en la última condición, ¿qué significa? Que no entró en ninguna de estas condiciones. Por lo tanto, en la última condición ya no es necesario condicionar nuevamente, ¿no es cierto? Porque si ya no cumple ninguna de estas condiciones, va a entrar directamente acá. Entonces ahí ya cerramos, como habíamos visto, simplemente con else, ¿sí? Que es caso contrario, le va a mostrar, ¿no es cierto?, como vemos aquí, obesidad mórbida. ¿Ok? Y listo. Hemos ya condicionado todo lo que necesitábamos y vamos ahora sí a correr nuestro programita, ¿ok?
Entonces igual corremos, nos va a pedir que guardemos el programa en la carpeta. Vamos a cambiar el nombre y vamos a ver aquí cómo se va generando, ¿sí? Entonces nos pide que ingresemos el peso en kilogramos. No sé si es que alguien me quiere ayudar, alguien sabe su peso y su altura para ver cómo están. Tal vez alguien sabe su peso y su altura, ¿no se acuerdan? Bueno, no hay problema. Imaginen, 45, amiga. sí, a ver, 95 y 170. ya, 45 en kilogramos y No, no, 1,70. 91 en kilogramos. 91. Ah, ya. A ver, bueno, por ejemplo, si es que cometemos algún error, ¿sí? Con control C podemos salir del programa, ¿ya? Entonces volvemos a correrlo. ¿Cuánto me dijiste, amigo, perdón? 91 91 en kilogramos y y la altura en 170 centímetros. O ya, 1.7 en metros. 107, perfecto. Entonces, mira, aquí nos sale nuestro IMC, ¿sí? Que es el valor de 31,48, que como podemos ver aquí, ¿no es cierto? Al validando, este valor estaría entre 30 y 35, ¿no es cierto? Entonces sería para el valor menor que 35, que estamos en un sobrepeso, ¿sí? Estoy en la masa. Hay que hacer un poquito de ejercicio, que esta pandemia nos ha tenido así. Nos toca. Gracias, gracias amigo. ¿Alguien quiere animarse a hacer otra prueba? ¿No? Bueno, vamos a ahora hacer el dato equivocado, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien tiene de peso 80 kilogramos y de altura coloca 0, ¿sí? Se equivocó. Y entonces, miren, no entró a validar los div que vimos aquí, ¿sí? Automáticamente ya nos está yendo en la condición que habíamos colocado, ¿no es cierto? Entonces, sí, A es diferente de 0, no entró a este if, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente se fue acá al else, muestre que la altura es incorrecta, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma podemos ir trabajando con estos comandos, ¿sí? Como hemos visto en esta parte que es la parte de las estructuras condicionales. El switch, como habíamos visto, es muy parecido al if. También vamos colocando nuestras diferentes opciones y vamos validando la variable. ¿Ok? Bien, entonces este fue un ejemplito de esta estructura. Vamos ahora a pasar a la parte de los bucles en MATLAB. Sí, igual les voy a hacer una explicación y un ejemplo también un poquito rápido, más por cuestiones de tiempo, y después Henry hará un ejemplo más complejo, ¿ya? Bien, entonces tenemos en esta parte los bucles en MATLAB que son los dos principales, los dos más utilizados, que es el for y el while, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen estos bucles? Lo que van a hacer es, van a repetir un conjunto de secuencias que yo voy a colocar aquí dentro del for, un número predeterminado de veces, ¿sí? El número que yo desee que se repita este bucle. Y realizan un seguimiento de cada interacción con una variable de índice en aumento. Es decir, este índice que vemos aquí siempre va a ir en aumento, ¿de acuerdo? Y se va a realizar las veces que yo requiera. Entonces, como podemos observar aquí, vemos la estructura, cómo se coloca en MATLAB. Tenemos lo que es el for, ¿sí? Colocamos nuestro comando. Aquí vamos a colocar una variable y vamos a colocar de dónde hasta dónde yo quiero que se ejecute esta secuencia, ¿sí? Desde dónde hasta cuándo, ¿ok? Entonces, este n puede ser un número pequeño, hablemos de un 10, un 5, o pueden ser números mayores, hablemos de 1.000.000, 10 millones, etcétera, lo que yo requiera, ¿sí? También es importante aquí mencionar, este comando for es muy utilizado en muchos programas, ¿no es cierto? No solo en MATLAB. Pero, por ejemplo, en algunos programas es muy común que nosotros utilicemos la i o la j aquí en el for en esta variable. Entonces, una recomendación si es que estamos trabajando con números imaginarios es que no coloquemos a i o j dentro de esta variable, ¿ok? Vamos a colocar cualquier otra letra, porque puede confundirse con los imaginarios que estemos trabajando en el programa. Y otro punto importante también es que podemos también tener for anidados, es decir, tener un for dentro de otro for, como vemos aquí en esta estructura. Sí, suele hacerse esta estructura para formar también lo que son matrices, en sí un sinnúmero de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto es prácticamente lo que es el bucle for y lo que nos permite hacer este comando. Y vamos a hacer también un pequeño ejemplo para aplicar este comando for, ¿ok? Y finalmente tenemos el bucle en while, ¿sí? ¿Qué significa este bucle while? Es mientras, ¿sí? Mientras esta sentencia se cumple esta condición, yo voy a realizar esta sentencia que tengo aquí, ¿sí? Hasta un punto en el que ya no cumpla la condición, pues salgo del while y realizo los otros comandos que tenga a continuación, ¿sí? Entonces la sentencia while se va a repetir siempre y cuando esta condición se mantenga verdadera. El momento en que ya es falsa, que ya no cumple, sale del while, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí en este punto, como les dije, un pequeño ejemplo, igual un ejemplo cortito, súper básico para que entiendan la estructura del for. Y vamos a terminar con este ejemplo, vamos a hacer lo que es la asociación de Fibonacci, ¿sí? Que tenemos aquí. Cuando vayamos a esta parte ya les explico a qué se refiere esta asociación, ¿de acuerdo? Que bueno, muchos de ustedes la deben conocer. Entonces vamos a crear un nuevo script. Otra forma de crear un nuevo script es dándole clic en este más que vemos aquí. Si ven en esta partecita, podemos darle clic aquí y también eso nos va a crear un nuevo script. Entonces, es otra forma de poder crearlo. Entonces, aquí yo voy a colocar ahora que voy a realizar un programa con el bucle for. ¿Ok? La primera línea, ¿no es cierto? Que es la misma de siempre que vamos a utilizar. Sí, es una buena práctica utilizar estas líneas iniciales. Y lo que vamos a hacer como primera instancia, un programa súper básico, es crear un vector. Yo quiero un vector en el cual en cada posición de este vector me vaya indicando los números al cuadrado, ¿sí? Es decir, en la primera posición quiero que me coloque el 1 al cuadrado, en la segunda posición sería el 2 al cuadrado, o sea, el 4, en la tercera posición sería 3 al cuadrado, o sea, 9, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es voy a colocar aquí que vamos a hacer un vector de números cuadrados. Entonces, yo voy a utilizar el for, ¿no es cierto? Voy a utilizar el for. Voy a colocar mi variable. En este caso, yo quiero el vector, nosotros le podemos poner los números que nosotros necesitemos. En este caso, yo le voy a crear del 1 al 5, ¿sí? Para que podamos ver. Entonces, ¿cómo colocamos la estructura for? Vamos a colocar nuestra variable, ¿sí? Que es igual a qué. Y aquí colocamos desde dónde hasta dónde queremos que realice el bucle for, ¿sí? Entonces, acá va a ir, ¿no es cierto? Desde el 1. Si nosotros colocamos de esta forma, va a ir desde el 1, de 1 en 1 hasta el 5. O sea, va a ser el 1, luego va a ser el 2, el 3, el 4, el 5. Existe también otra forma que nosotros podemos aquí cambiar. No quiero que vaya de 1 en 1, sino quiero que vaya de 0,5 en 0,5, por ejemplo. Así que colocaríamos 0,5, 2 puntos hasta 5. Entonces aquí va a ser 0,5, 1, 1.5, 2, así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso lo vamos a hacer más sencillo. Lo vamos a hacer de 1 a 5, que quiero que vayan con los números enteros. ¿Okay? Cerramos el for. Siempre recomendación cerrar lo que abrimos para no olvidarnos. Y ahora aquí vamos a colocar la sentencia, ¿no es cierto?, que queremos que realice. Entonces, en una variable que puede ser cualquier letra, vamos a colocar. Yo lo que quiero es que este número vaya realizándose al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, si es que entra el 1 se eleve al cuadrado, después el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a ser k, porque es el número que va entrando en el for, elevado al cuadrado. Bien, entonces, si nosotros realizamos esta estructura de aquí, para mostrarla, ¿no es cierto? Vamos a colocar el disp. Okay. ¿Sí? Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a ir mostrando a mi variable a. Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar al bucle for, ¿no es cierto? Y va a tomar el valor de 1. Entonces me va a hacer aquí, va a colocar 1 al cuadrado y va a colocar en esta variable a. ¿De acuerdo? Luego muestra a y va a salir del for. Luego va el otro valor que valdría 2
y va a colocar aquí en la misma posición, o sea, le va a ir montando la posición. No se me va a formar un vector, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a ver qué es lo que yo tendré que cambiar para que se forme todos estos valores en un vector. ¿De acuerdo? Entonces les voy a mostrar ahorita cómo se vería nuestro programa, que vayamos viendo las diferencias. Sí, miren. Entonces, ingresa el 1 y le eleva el 1 al cuadrado y coloca. Aquí con este disp estoy mostrando el primer número. Sale del for, vuelve a entrar, ¿no es cierto? Ahora sería 2. Ahora sería 2 al cuadrado, entonces me muestra 4. ¿Sí? Luego me va a mostrar el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado, el 5 al cuadrado. Si ustedes pueden ver en este momento qué es lo que yo tengo en A, voy a tener el valor de 25. O sea, perdí toda la información anterior, solamente me queda el último. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Es que también se vayan moviendo las posiciones, ¿no es cierto? Sí, entonces para eso nosotros vamos a colocar aquí, quiero que se vaya moviendo de posición en posición, entonces sería aquí un A de K. Sí, y aquí quiero que me muestre también el A de K. ¿Ok? Para eso también nosotros tenemos que inicializar nuestra variable siempre. Es importante inicializar la variable. La vamos a inicializar con ceros. ¿Sí? Como en este caso estoy yo haciendo de 1 a 5, entonces vamos a inicializarla de 1 a 5. Y una vez que salga de este for, yo quiero que me muestre ya todo el vector A. Entonces voy a colocar aquí otro disp de A. Bien. Entonces miren ahora qué es lo que nos va a aparecer. Miren, como podemos ver, ¿no es cierto? Ya se fueron, nos está mostrando aquí que en cada vez que entra al bucle, miren, primero tomó el valor de 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Nos presenta el 1. Luego toma el valor de 2. 2 al cuadrado nos presenta 4. Y así sucesivamente, pero ya les va poniendo en la posición del vector, ¿no es cierto? Entonces, miren, ahora ya nos muestra A que es igual y es este vector. Ya es el vector de números cuadrados. ¿Sí? Ya no se fue sobreponiendo en la primera posición. Con este A de K que yo coloqué aquí, también ya le va moviendo a las posiciones del vector A. ¿Ok? Bien. Esto con esta parte, como les digo, una parte súper básica utilizando el for. Y ahora vamos a hacer otro programita para ya ir terminando con esta parte. Y es esta serie de Fibonacci que está aquí. ¿Sí? Entonces, esta serie que es igual, nos dice que en la posición 1 y en la posición 2 siempre va a tener el número 1. ¿Sí? Empezamos siempre así. Y a partir de la posición 3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los dos anteriores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estoy en la posición 3, entonces la suma de los anteriores va a ser 1 más 1, 2, ¿verdad? Estoy en la siguiente posición, es la suma de los anteriores, 2 más 1, 3. ¿Sí? Y así sucesivamente vamos haciendo, este número va a ser igual a la suma de los dos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo requiero hacer? Lo que yo requiero es primero que mi vector, ¿no es cierto?, tenga estos dos números, tenga en primera instancia dos unos, y después para la tercera posición sume, ¿no es cierto?, la posición 2, que en este caso es 1, y la posición 1, que en este caso es 1, entonces va a sumar 1 más 1 y me va a dar 2. ¿Sí? Luego, en la cuarta posición, ¿qué quiero que haga? Que sume la tercera posición menos más la segunda. ¿Sí? Entonces 2 más 1, 3. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿ok? Para eso vamos a utilizar el comando for. Entonces, esta partecita igual la voy a copiar igual. ¿Sí? Y aquí igual voy a colocar qué es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer una sucesión. ¿Ok? Bien, entonces nosotros le vamos a pedir al usuario que ingrese un valor, o sea, el número de que él desea ver, la secuencia, ¿no es cierto? Si quiere ver hasta la secuencia hasta la posición 5 o hasta la posición 6, hasta la que él desee. Entonces vamos a hacer que ingrese este valor de n. Como ya vimos, con este comando input puede ingresar, ¿sí? Entonces vamos a hacerle que ingrese cuántos valores
de la serie requieren, ¿cierto? Vamos a pedirle que ingrese los valores. ¿Cuántos valores de la serie requiere? Y ahora entonces, como necesitamos primero, ¿no es cierto?, tener estos dos unos que están aquí, que son fijos, vamos a colocar ya nuestro vector, lo vamos a colocar en una variable cualquiera, igual puede ser esta f. Y aquí vamos nosotros a colocar entre corchetes, ¿ok? Y aquí colocamos, por ejemplo, en la primera posición quiero que vaya el 1 y en la segunda posición también el 1, ¿sí? Miren, si nosotros corremos esto, vamos, ¿no es cierto?, a guardar nuestro programa. Entonces, miren, bueno, en este caso nos va a pedir el número, pero todavía no estamos generando la serie. ¿Sí? Pongamos, por ejemplo, un 3. Va a mostrar las dos posiciones iniciales del vector. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya vamos a generar la serie. Entonces, para eso vamos a valernos del for, ¿no es cierto? Vamos a hacer for de mi variable, ¿no es cierto? ¿Desde dónde yo ahora quiero que empiece la variable? La primera y la segunda posición van a mantenerse igual, ¿no es cierto? Entonces, quiero que empiece desde la tercera, o sea, desde 3 hasta n, ¿no es cierto? Hasta el número que me indique el usuario, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A nuestro vector f, ¿no es cierto?, que ya lo creamos, lo vamos a ir moviendo también sus posiciones, ¿no es cierto? Porque yo no quiero que empiecen, recuerden que esta es la posición 1, esta es la posición 2, ¿sí? En MATLAB empezamos desde la posición 1. Entonces, lo que va a hacer aquí, yo quiero que empiece desde FK, ¿no es cierto? Desde la tercera posición. No quiero que me cambie las dos primeras. Entonces, desde la tercera posición, o sea, desde FK, que sería la tercera posición, que es desde 3 vamos a iniciar. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero que haga en la tercera posición? Quiero que sume, ¿no es cierto?, los dos valores anteriores. Es decir, el valor que está en la posición 2 y el valor que está en la posición 1. Entonces, quiero que sume lo que está en este vector f en la posición 2. ¿Cómo yo encontraría posición 2? Sería 3 menos 1, ¿no es cierto? Y esta variable k, como va variando, entonces va a ser k menos 1. Es decir, en este caso empezamos en 3. Entonces va a ser 3 menos 1, 2. Entonces aquí va a tomar la posición 2, que es este 1 de aquí. Y yo quiero sumarle la posición 1, ¿no es cierto? Entonces para encontrar una posición anterior sería igual mi valor inicial menos 2 ahora en este caso. Entonces miren, aquí estamos sumando las dos posiciones anteriores. ¿Okay? Y al final vamos a mostrar mi variable f. ¿Sí? En este caso es mi vector. Entonces miren, ¿cuántos valores de la serie requiere? Por ejemplo, yo quiero 5 valores de la serie. ¿Sí? Entonces miren, los dos primeros siempre van a ser 1. Y desde el tercero entonces vamos sumando, ¿no es cierto? Sería la posición 2 más la posición 1 me va a dar 2. O sea, en la tercera posición. En la cuarta posición quiero que sumen, ¿no es cierto? Sería una posición anterior y la posición anterior a la 2. Entonces sería aquí 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y hagamos una última pruebita con más números de la serie. Por ejemplo, 10. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí este número 13 va a ser la suma de 8 más 5. 34 va a ser la suma de 21 más 13. ¿Sí? Y con esto hemos hecho ya una pequeña aplicación, por ejemplo, de este bucle for. Que el único límite para todos estos comandos que hemos visto es en nuestra imaginación, en todo lo que nosotros podamos implementarlos. ¿Sí? Y eso era lo que yo les quería mostrar en este pequeño taller. No sé si es que pasamos tal vez a la presentación de Henry y al final hacemos preguntas. O si desean podemos hacer preguntas en este momento. Okay. Bueno, creo que pasemos a la presentación de Henry y después podríamos resolver si es que hay alguna pregunta, ¿de acuerdo? Ya, gracias Nati. Alguien está comentando que el audio está bajo.
bajo, no sé. El audio está bajo, Eduard. No sé si es algún problema suyo, porque la verdad yo estoy escuchando bastante bien. Tal vez pruebe a aumentar un poquito el audio, sí, porque sí escuché bastante bien. No sé si es que alguien más está con ese problema de que el audio está bajo, tal vez si me puede comentar para hablar un poquito más alto. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, ok. Gracias. Sí, se escucha bien. Gracias, chévere. Bien, voy a pasar a la segunda parte. Sí, voy a apagar mi camarita porque eso ayuda a mejorar la transmisión. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Creo que me quedan unos 25 minutitos, entonces vamos a hacer un último programita para complementar lo que Nati había dicho relacionado con el uso de estas estructuras, ¿de acuerdo? Voy a hacer un programa que va a hacer lo siguiente. Este programa vamos a ingresar una secuencia de bits, ¿de acuerdo? Ceros y unos, y va a dejar de pedir que ingrese los datos hasta que se ingrese un número diferente de 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, se ingresa un 2, por ejemplo, y para ahí. Me va a indicar cuál es la secuencia de bits que yo ingresé. Luego de eso, la vamos a transformar a un número decimal. El MATLAB tiene una funcioncita que permite transformar a decimal de una forma inmediata. Sin embargo, lo voy a hacer a través de un for para que ustedes repasen un poquito más cómo se utilizan estas estructuras, ¿de acuerdo? Y finalmente, si es que el número es par, voy a hacer que suene una canción, y si es que el número es impar, voy a hacer que se presente un video. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso para complementar esto y para trabajar también con el while. Voy a trabajar con un while, un for y un if. Entonces, bien, solo me confirman tal vez si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, bien, 3 comandos esenciales. CLC, ¿de acuerdo? Que es para limpiar este command window, ¿de acuerdo? Clear bars, que es para borrar cualquier variable que haya quedado desde antes. Y finalmente el comando close all, ¿de acuerdo? Que va a cerrar cualquier figura que haya quedado abierta. Entonces esos comandos siempre son importantes y yo les comento que siempre los utilicen, ¿sí? Bien, vamos a hacer la parte del ingreso de la secuencia de bits. En MATLAB yo tengo la oportunidad de escribir este doble porcentaje y esto es como que separa en como es en secciones. Eso ayuda bastante para programar cuando quiero hacer programas con diferentes partes. Entonces, eso ayuda bastante. Y vamos a hacer un while, ¿de acuerdo? Yo les había dicho que vamos a estar ingresando ceros y unos hasta que se ingrese algo diferente. Entonces, vamos a ingresar un bit. Ese bit le vamos a inicializar con 0 nada más para que entre al while. Entonces voy a escribir lo siguiente. Voy a decir, mientras el bit sea igual a 0, ¿de acuerdo? O, este es el O en el MATLAB, o por ejemplo, si es que en algún momento ustedes necesitaran un I, este es el I, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a utilizar un O, Alt 124 por si acaso, o el bit sea igual a 1, entonces quiero que le siga pidiendo al usuario que ingrese ese bit. Entonces aquí le voy a poner bit igual a input. Este comando input nos permite entonces pedirle al usuario que ingrese un dato, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner ingrese un bit, ¿de acuerdo? Y aquí el usuario va a ingresar o 0 o 1, o también puede ingresar cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Pero el momento que ingrese otra cosa, nosotros vamos a parar el while. Entonces, bien, yo estos bits tengo que irlos almacenando, ¿de acuerdo? Porque necesito toda esa información. Vamos a pensar que ingresamos los bits tal cual nosotros usualmente ingresamos escribiendo. Por ejemplo, quiero escribir el 10 días, 1, 0, 1, 0. Entonces, el usuario va a ingresarlo de esa forma. Entonces, voy a poner aquí que se llame secuencia de bits, ¿de acuerdo? Y aquí dentro de esta secuencia de bits voy a generar un vector. Entonces, es una pequeña introducción a lo que son un vector. Un vector es un conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Un arreglo también se le conoce, donde es una variable donde yo voy a almacenar un conjunto de elementos. En este caso van a ser ceros y unos. Y este conta de aquí va a ser un contador. Yo le voy a ir indicando la posición donde quiero que vaya guardando. Entonces le voy a poner aquí que este contador empiece en 1.
¿De acuerdo? Y aquí yo voy a ir guardando el bit que yo ingresé. Bien, ahora vamos con la siguiente parte. Yo tengo que conta es igual a conta más 1. ¿Qué implica eso? Quiere decir que cada vez que ingrese un bit, el contador va a ir aumentando. Y eso quiere decir que yo aquí, dentro de la posición conta de esta variable secBit, voy a ir guardando el bit que está ingresando el usuario en ese instante de tiempo. Entonces, solo que hay un asunto. Yo les había dicho que el usuario puede ingresar un 2, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el usuario ingresa el 2 y eso es importantísimo que ustedes tengan en cuenta siempre en estas secuencias lógicas, en estas estructuras. Siempre vayan pensando qué es lo que va sucediendo. Por ejemplo, supongamos que ya ingresó 0, 1, 0, 1 y por ahí ingresa un 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si es que ingresa un 2? En esta secuencia de bit se va a grabar el 2. ¿De acuerdo? Pero en realidad yo ese 2 no quiero. Entonces, ese último elemento que sí se guardó, que era un 2, un 3, un 5, cualquier cosa, yo lo voy a quitar. ¿Cómo hago eso en MATLAB? Entonces digo, secuencia de bit es igual a la misma secuencia de bit. Eso es como que estuviera haciendo una copia del vector. Pero le voy a decir, y esto es otra cosa importante en vectores, le voy a decir que vaya desde el elemento 1 hasta el elemento final menos 1. Ya les voy a correr para que vean ustedes qué estoy haciendo ahí. Esta es una forma de, en MATLAB, indicarle de dónde a dónde quiero que coja los elementos del vector. Entonces, voy a guardar esto de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver, curso MATLAB, aquí vamos a ponerle ejemplo 1. Voy a correr esto de aquí, hasta este punto. Nosotros podemos hacer breaks en MATLAB, o sea, que corra solo hasta una posición, poniendo por aquí, aplastando con el mouse en estas liñitas que ustedes ven aquí, por ejemplo, en la línea 11. En la línea 11 yo le voy a correr al programa, ¿de acuerdo? Y miren, ya me está pidiendo que ingrese un bit. Entonces, por ejemplo, 1, ahora voy a escribir un 0, un 1, y ahora voy a poner un 2. En ese momento se salió del while. Ustedes se fijaron que salió del while, o sea, ya no me pidió nada porque el 2 ya no es un bit. Si nosotros vemos que está grabado dentro de la secuencia de bit, como yo le puse un break, yo puedo poner el mouse sobre esta variable que se llama secBit, que sería sequence de bits. Y ustedes fíjense que está 1, 0, 1, 2. O sea, se acabó grabando también ese 2, pero ese 2 a mí no me interesa. Entonces, lo que voy a hacer es coger desde el primer elemento hasta el final menos 1. O sea, quiere decir, no le cojas al último elemento. Esto está diciendo esta secuencia de aquí. Entonces, este end es bastante interesante porque en otros lenguajes de programación, por ejemplo en C, ustedes deberían primero ver cuál es el tamaño del vector, ¿no es cierto? Y de ahí ver, ver cuál es el tamaño del vector y de ahí restarle 1. Pero en cambio, MATLAB automáticamente ya me permite con este comando end saber cuál es el final del vector. Luego yo le puedo dar aquí continue, acá arriba continue, ¿ok? Y miren qué es lo que pasó. Con esta línea de código yo ya le quité a ese 2 que estaba al final. Entonces ahí está mi secuencia de bits limpia. Ya no cogió ese 2 que estaba al final. Entonces, bien. ¿Cómo ustedes pueden imprimir esto en pantalla? También a veces es importante, ¿no es cierto? Un comando que nosotros utilizamos para eso es el ifprintf. ¿De acuerdo? Donde yo puedo poner aquí, por ejemplo, la secuencia de bits ingresada es porcentaje S. Quiero que le escriba como una string, como una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? ¿De acuerdo? Le vamos a dar un \n, perdón, aquí para que se vaya una línea más abajo. ¿De acuerdo? Y aquí le voy a dar la secuencia de bits. Solo que la secuencia de bits tiene números. Una cosa importantísima también del MATLAB y que lo diferencia bastante de otros lenguajes de programación es que ustedes no tienen que estarse preocupando en declarar qué tipo de variable es. En otros lenguajes ustedes tienen que declarar si es un integer, si es un float, si es un char, ¿de acuerdo? Si es un string, si es que es un struct, por ejemplo, si están haciendo programación orientada a objetos. Entonces, aquí yo le puedo dar
esto directamente, pero me va a dar un error, porque la secuencia de bits está llena de números, entonces eso no es una string. Otro comando importante es este que se llama mat to string. Perdón, mat to string. Este de aquí va a convertir ese número en una cadena de caracteres que ya puede ser impresa utilizando el comando fprintf. Entonces, miren, yo voy a correr. Me va a pedir, por ejemplo, 0, 1, 1, 0 y voy a escribir el 5. O sea, con el 5 se para. Ah, miren, me dice la secuencia de bits ingresada es 0, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces, convierte algo que está en modo matemático, lo convierte en una string para que pueda ser impreso con este comando fprintf. Obviamente indicando aquí el porcentaje S. Bien. Ya tengo la cadena de bits, entonces ahora quiero hacer la transformación a un número decimal. Entonces, como yo les había dicho, MATLAB tiene un comando que se llama B2D, que es Binary to Decimal, que permite hacer esa transformación. Pero nosotros le vamos a hacer un poquito más complicado utilizando un for que es el objetivo de este pequeño mini taller, ¿no es cierto? Que ustedes aprendan a utilizar estas estructuras. Entonces, vamos a escribir aquí transformación. Okay, transformación a un número decimal. Bien. Voy a utilizar un for, ya no es un while porque ya no es mientras hasta que se cumpla algo, sino simplemente yo voy a transformar ese número decimal, ese número binario en decimal. Entonces, solo para recordar, por ejemplo, este ejemplo que ustedes están viendo aquí abajo, ¿sí? El número 0110, quiere decir, ¿cómo yo transformo este número binario a decimal? Sería 0 por 2 elevado al cubo, más 1 por 2 elevado al cuadrado, más 1 por 2 elevado a la 1, más 0 por 2 elevado a la 0. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso es el que yo tengo que hacer. ¿Sí? Les repito, solo para que se acuerden. Para este caso de aquí, ¿no? Para este ejemplo, 0 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 elevado a la 1, más 0 por 2 elevado a la 0. ¿De acuerdo? Entonces, así yo transformo un número binario a decimal. Entonces, si ustedes se fijan, yo digo esto, más esto, más esto y más esto. Entonces, voy a hacer un for que vaya cogiendo cada uno de estos elementos, pero a su vez hay una sumatoria. Sí, yo podría hacer esto también de otras formas en MATLAB, ahí aprovechando algunas de las características del MATLAB. Pero vamos a hacerlo con un for. Y si ustedes se dan cuenta, yo estoy haciendo una suma. Entonces, algo que es importante aprender en programación es hacer acumuladores. ¿De acuerdo? Algo parecido a lo que Nati nos mostraba en la serie de Fibonacci, es una especie de acumulador donde se va acumulando el un símbolo más el un número más del anterior y así por delante. Entonces, yo voy a empezar dec, le voy a llamar a mi número decimal y le voy a inicializar en 0. Es un acumulador que va a estar inicializado en 0. ¿De acuerdo? Y voy a hacer un for, ¿de acuerdo? Le voy a llamar esta variable que se llama kk. ¿Sí? Esa variable kk va a ser la que me va a permitir ir navegando dentro del for. Entonces, hay una cosa aquí importante. Yo puedo empezar 1, 2, 3, 4, o también puedo ir 4, 3, 2, 1, cogiendo al revés en función de las necesidades, porque recuerden que este de aquí era elevado al cubo, este de aquí al cuadrado, de aquí elevado a la 1, elevado a la 0. Entonces puedo también hacer un for invertido. Y voy a aprovechar haciendo eso para que ustedes vean que yo también puedo hacer fors invertidos. No necesariamente que vayan del 0 al 10, puede ser también que vayan del 10 al 1. ¿De acuerdo? Otra cosa importante. En MATLAB, a diferencia de otros lenguajes de programación, los arreglos se cuentan con elementos, los elementos del arreglo empiezan en el número 1. Por ejemplo, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. En lenguajes como Python o C, este sería el elemento 0. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren coger el elemento 0 de un arreglo, entonces en MATLAB les va a dar un problema. Entonces, bien, voy a irme, como les había dicho, al revés. Entonces, otro nuevo comando para todos ustedes aquí, que es el comando length.
Este comando length me permite saber el tamaño de un vector. Este vector, ustedes están viendo, tiene 4 elementos. Entonces, si es que yo cogiera este vector y le pongo el comando length, length me va a devolver que tiene tamaño 4. Entonces, desde el tamaño de length, ¿por qué el tamaño? Porque el usuario puede ingresar los números que él quiera. Él puede ingresar 20 bits, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que hacer la operación. Entonces, desde el tamaño de que tenga el vector, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir con incrementos de -1 y vamos a llegar finalmente hasta el valor de 1. Y aquí se acaba el for. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, el número decimal va a ser igual al número decimal, porque recuerden que estoy haciendo un acumulador, ¿de acuerdo? Entonces se va a ir sumando. Voy a hacer el cálculo para este, más, luego para este, luego para este, luego para este. Entonces, voy a ir cogiendo la secuencia de bits, ¿de acuerdo? Pero aquí se van a dar cuenta de un particular. Entonces voy a coger la secuencia, ¿de acuerdo? Y voy a ir cogiendo cada elemento. KK quiere decir que voy a ir cogiendo cada uno de los elementos y le voy a ir multiplicando por 2 elevado a la KK menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ir cogiendo este elemento y le elevo a 2 al cubo. Y así por delante. Solo que hay una cosa importante aquí. Le voy a mandar a correr y se van a fijar en un particular. Entonces, voy a ingresar un número conocido. Por ejemplo, el 1010, yo sé que es el número 10 en decimal. Pero vamos a ver qué pasa. Mandémosle a correr. Entonces, 1, 0, 1, 0. Y voy aquí a meter un 9. Ok. Perdón. La dislexia de la TH. Length. Ok. 1, 0, 1, 0. Y aquí el 9. Ok. Miren que me está dando un 5. Yo sé que el 1010 es el número 10 en decimal. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que está cogiendo esta secuencia de bit al revés. ¿De acuerdo? Está cogiendo la secuencia de bit al revés. Entonces, lo que yo tengo que hacer es invertirle a esa secuencia de bits primero para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, algo importante, un comando que en MATLAB nos permite invertir, ¿de acuerdo? Es el comando flip LR. Quiere decir flip left right. Entonces aquí le voy a poner secuencia de bits, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le está tomando al revés? Obviamente porque mi KK está yendo desde el 4 hasta el 1. Y yo necesito que vaya desde el 1 hasta el 4. Si se fijan, o sea, aquí el KK no es que está yendo 1, 2, 3, 4. Pero en cambio eso me está facilitando mucho para escribir esta parte de acá. Porque aquí en cambio yo sí voy a tener... ¿Por qué es KK menos 1? Porque recuerden, este de aquí no es a la cuarta, sino es al cubo. Siempre es 1 menos. Al cubo, al cuadrado, a la 1, a la 0, este último de acá. Entonces, el asunto es que para esto de aquí me sirvió genial el for. Pero el problema es que para este de acá, no, estoy cogiendo los bits al revés. Una forma fácil para ayudarme entonces utilizando este comando flip LR, ¿de acuerdo? Que lo que va a hacer es invertirle al vector. Le va a invertir al vector y con eso entonces yo ya puedo irle cogiendo al revés. Entonces, esa es una forma. Yo podría ir haciendo otras formas. También podría ayudarme del end, por ejemplo, hacer end menos kk aquí. O sea, hay algunas formas. Ya saben que la programación, cada uno tiene diferentes formas de programar y podemos llegar al mismo resultado, ¿no es cierto? Simplemente aquí yo aprovecho para mostrarles este comando que se llama el flip LR. Bien, pero un rato. Ok, ya. Entonces, ahora sí, mandémosle a correr. Entonces, 1, 0, 1, 0, y ahí mandémosle el 7, por ejemplo. Ok, entonces miren, la secuencia de bits es 10, 10, y yo ya sé que ese número decimal convertido a decimal es el 10.
Entonces, aquí yo puedo aprovechar también nuevamente mi fprintf, ¿de acuerdo? Ese comandito que nos ayuda a imprimir. Y podemos poner el número en decimal. Es para imprimir, como este es un número decimal, es un número entero, ¿de acuerdo? Utilizo porcentaje D. Si es que fuera un float, utilizo porcentaje F. Y nuevamente aquí le voy a dar este backslash n para que se vaya a la línea de abajo. Y entonces aquí le digo que me diga dec. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar ahora el 0, 0, 1, 0. Y ahora metamos el 7. El 0, 0, 1, 0, yo sé que es el número 2 en decimal. El número en decimal es el 2. Bien. Y vamos con la última parte que les había comentado. ¿De acuerdo? Que era, vamos a hacer que si el número es par, suena una canción. Y si es que el número es impar, voy a hacer que me muestre un video. Yo para eso previamente ya tenía aquí unas cancioncitas. Tengo una canción que está en formato MP3. Tengo un video que está en formato AVI, que es el video que permite reproducir MATLAB. Pero lastimosamente el MATLAB solo reproduce el video, pero no el audio. Entonces aquí también tengo el audio en MP3 para este video. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprovechar ahí viendo cómo ustedes pueden reproducir audio y video en MATLAB. Entonces vamos a ponerle aquí, presenta datos. ¿Okay? Bien. Vamos a hacer un if para ver si es que es un número par o un número impar. Para ver si un número es par, lo que yo hago es dividir para 2 y si es que el residuo es 0, entonces quiere decir que es un número par. ¿De acuerdo? Yo aquí en MATLAB puedo utilizar la operación módulo, que se llama módulo. Módulo es básicamente el residuo de una división. Entonces puedo hacer lo siguiente. Si el número en decimal, perdón, si mod del número decimal con el número 2 es igual a 0, ¿qué estoy diciendo aquí? Esto me está diciendo si el residuo de la división de decimal para 2 es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces quiero que hagas algo. Caso contrario, quiero que hagas otra cosa. Bien. Aquí Nati ya les mostró cómo funcionaba el if, ¿no es cierto? Aquí en este caso solo tengo 2 escenarios, por eso utilizo solo el else. Caso contrario, si yo tuviera más condiciones, podría utilizar un else if. Entonces, simplemente, si es que es un número par, quiero que hagas una cosa. Si es que es un número impar, quiero que hagas otra cosa. Bien. Estas son 3 líneas de código básicas que ustedes tienen que utilizar para reproducir un audio en MP3. Y se las voy a mostrar. Primero, voy a decirle cuántas muestras quiero que coja de mi audio, de mi canción. Por ejemplo, entonces, como generalmente yo tengo audios que son en estéreo, le voy a decir que coja simplemente uno de los canales, ¿de acuerdo? Y le voy a decir aquí, miren, 44.100. ¿Qué ocurre esto de aquí? ¿Qué es este 44.100? Esto de aquí es la tasa de muestreo con que se obtuvo un audio MP3. ¿Qué quiere decir la tasa de muestreo? Quiere decir el número de muestras por segundo, ¿de acuerdo? No sé si debe haber muchos de ustedes de aquí que no conocen tal vez de comunicación digital, pero resulta que nosotros en telecomunicaciones tomamos las señales analógicas y les tomamos muestras para convertirlas en señales digitales, o sea, para convertirlas en unos y ceros. Entonces, la idea es que este 44.100 ya es la tasa de muestreo establecida para el formato MP3. Entonces, eso de aquí es un número fijo, 44.100. Eso quiere decir que estoy cogiendo 44.100 muestras por segundo. Entonces, imagínense, eso es muchísimo para que suene una canción. Ahora, si yo multiplico el 44.100 por un número, por ejemplo, 25 por 44.100, le estoy diciendo que quiero que coja 25 segundos de muestras. ¿Sí? Entonces, aquí este 25 puede servir para que ustedes cojan 25 o 26 segundos de muestras, ¿de acuerdo? Luego, siguiente línea de código que es importante utilizar para reproducir audio es la siguiente. Y1fs, ya les voy a mostrar qué quiere decir. Y el comando es audio read, leer audio. Y aquí ustedes le van a decir el nombre del audio,
¿de acuerdo? En mi caso el audio se llama m1.mp3 y aquí yo le voy a decir cuántas muestras quiero que tome. Ahora, este audio read aquí me devuelve el Y1, que es la canción como tal, las muestras de la canción, y FS me devuelve la frecuencia de muestreo. Si ustedes no van a utilizar este dato de aquí, pueden ponerle esta tilde de ahí, ¿sí? Que es ese churito que está sobre la ñ, si es que no vamos a utilizar ese dato. Pero, si es que van a necesitar, entonces le ponemos FS. Entonces de ahí él ya me debe devolver cuál es la frecuencia de muestreo, que como yo les había dicho, yo ya conozco que para MP3 es 44.100. Ahora, para reproducir la canción, ¿de acuerdo? El comando que yo utilizo es sound. Entonces le voy a decir, reproduce la canción que está en el vector Y1, ¿de acuerdo? Y le doy la frecuencia de muestreo. Y se acabó. Y con eso él ya va a reproducir la canción. Entonces, eso es la primera parte, ¿de acuerdo? Que luego ya le vamos a hacer correr al programa para ver si está funcionando. Pero esas son 3 líneas de código básicamente para que ustedes puedan cargar y reproducir una canción en MATLAB. Siguiente cosa, la siguiente parte habíamos dicho en cambio que quiero que si es que es impar, me presente un video. Voy a aprovechar de estas 3 líneas de código. Voy a hacer control C y voy a hacer acá control V. ¿De acuerdo? Y aquí voy a cargar el audio de la canción. Una cosa importante. Este audio que está aquí, este archivo MP3, tiene que estar en la misma carpeta donde ustedes guardaron el programita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso de acá, el audio que yo voy a cargar se llama B1auth. ¿De acuerdo? Así le puse el nombre. Y voy a cargar 35 segundos de ese audio. Puede ser cualquier audio MP3 que ustedes tengan ahí en su computadora, ¿de acuerdo? Nuevamente, sound, samples, etcétera, y es todo exactamente lo mismo. Y me está faltando una línea de código para reproducir el video. Para reproducir el video, MATLAB utiliza el comando inplay. Pero hay una cosa importante. El formato de video que reconoce el MATLAB es el .avi. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado con eso. Si es que quieren cargar un MP4 o alguna cosa, no les va a reproducir o incluso hasta a lo mejor se les queda trabado ahí la pantallita que se les va a abrir. Entonces tengan cuidado. Siempre es un archivo .avi. Entonces b1.avi. ¿De acuerdo? Y luego resulta que MATLAB tiene una tasa fija de reproducción del video que muestra 20 frames por segundo. Recuerden que un video es un conjunto, es una sucesión de fotos. Entonces, más o menos el MATLAB le pone en 20, me parece, por default, 20 frames por segundo. Pero nosotros generalmente en televisión estamos acostumbrados a una frecuencia de 60 hercios. Quiere decir que se muestren 60 frames por segundo. Entonces, vamos a ponerle el videito que yo me bajé. Está grabado en 60 frames por segundo. Entonces, yo quiero que se reproduzca 60 frames. ¿Qué va a pasar si yo no le pongo 60, le pongo 30? El video simplemente se va a reproducir más lento y no va a calzar con el audio. ¿De acuerdo? Entonces, eso nada más. Hagamos la prueba. Entonces, miren, son líneas de código súper fáciles. ¿De acuerdo? Son líneas de código súper fáciles. Y con eso ustedes ya pueden trabajar con audio, video. Y aquí hemos utilizado un while, hemos utilizado un for. Ahora bien, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, empecemos colocando un número par. ¿De acuerdo? Voy a colocar un número par y veamos qué es lo que pasa. Aprovechemos del 10-10, que ya sé que es un número par. 1, 0, 1, 0, y de ahí voy a meter el 8, por ejemplo. Una cosita, me faltó compartirles un audio. Denme un ratito, por favor. Sí se escuchó la canción, Henry. Ok, vamos de nuevo. Ahora sí, me confirman, creo que no escucharon nada antes, ¿no es cierto? Sí se escuchó, pero ahorita se escucha mejor. Ah, ya. Entonces vamos ahí de nuevo, ¿ya? Ok.
Entonces vamos de nuevo el 1, 0, 1, 0 y ahora metamos el 5. Ok, entonces, como yo les digo, ahí ustedes pueden, lo que se reprodujo ahorita de esta M1. Ahora, coloquemos un número impar. Por ejemplo, el 7, que son 3 unos, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí. 1, 1, 1, y ahora voy a colocar un 8, se me ocurre. Y démosle Enter. Eres parte de la generación que vive conectada. Día a día la tecnología te vincula con nuevas experiencias. Este es el momento para que descubras tu talento, convirtiendo pequeños gestos en grandes acciones. Estudiando ingeniería en telecomunicaciones en la UDLA, no habrá nada que esté fuera de tu alcance. Dominarás conceptos relacionados con redes móviles celulares, comunicaciones satelitales, televisión digital, redes de nueva generación y 5G. El mundo necesita de ingenieros en telecomunicaciones formados en la UDLA para ayudar a conectar cada vez más a las personas al entorno digital actual. Ok, entonces, ustedes vieron, ahí va el video junto con el audio, ¿no es cierto? Una cosa súper chévere también del MATLAB es que ustedes, por ejemplo, podrían coger varias imágenes y les pueden ir colocando una atrás de la otra, ¿de acuerdo? Y pueden ir formando un video. Ahí ustedes pueden entrar a MATLAB si es que tienen alguna duda de algún comando, solo pongan help in play, por ejemplo, y MATLAB les va a dar información de ese comando y también les va a direccionar a algunas funciones adicionales. Por ejemplo, aquí está dándome todas las características de InPlay. Y aquí, por ejemplo, hay este que se llama IMTool y el Movie. Estos IMTool y el Movie sí tienen la característica de hacer lo que les digo. Ustedes pueden ir montando varias imágenes, le van cargando en ese comando y automáticamente van haciendo una especie como de GIF. Y luego le pueden guardar como un archivo .gif en MATLAB. ¿De acuerdo? Bueno, el tiempo hoy ha sido corto, la verdad. Queríamos hacerles una pequeña introducción a estos comandos, de acuerdo a estas secuencias lógicas, porque es importantísimo en MATLAB. Mucha gente a veces desconoce cómo utilizar en MATLAB, saben cómo programar en C, saben cómo programar en Python, pero a veces no saben cómo utilizo estas secuencias, de acuerdo, estas secuencias lógicas en MATLAB, estas estructuras. Entonces, ese era el objetivo de esta presentación. Estamos viendo ahí, junto con Julito, con el director, a ver si es que ya hacemos un curso mucho más formal de MATLAB para ustedes, ya que sea con un certificado y que haya un proyecto final, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan obtener el certificado. Entonces, esto es básicamente una pequeña introducción para mostrarles las cosas que podemos hacer con MATLAB. Sí, 1 hora y media, ustedes saben, es un tiempo cortito, pero sin embargo ya tienen una noción un poco más amplia de algunos detalles que se pueden hacer. Entonces, eso es básicamente. No sé si es que tienen alguna pregunta, tal vez, algún comentario. Si ustedes desean, en este momento aquí en el chat les puedo, bueno, de hecho sí, les voy a enviar este programa que acabé de escribir. De acuerdo, les voy a mandar este programita que se llama el ejemplo 1, que está en MATLAB. Aquí les acabé de enviar en el chat. Pueden descargárselo y pueden utilizarlo luego. ¿Ok? Eso. Preguntas, coméntenme por favor. O dudas. Ah, el length. Gracias, Sergio. Aquí está. Dice, ¿qué era el length? Ah, el length. Bueno, creo que Nati ya le contestó. Es el comando que devuelve el tamaño del vector. Sí, por ejemplo, les comparto rapidito mi pantalla. Por ejemplo, digamos, voy a escribir acá abajo un vector. El vector A tiene, por ejemplo, elementos 1, 3, 5, 7, 9. ¿De acuerdo? Entonces, length del vector A
Miren, tiene 2, 4, 5 elementos. Entonces, length de A me devuelve 5. Quiere decir el número de elementos que tiene el vector. Eso es básicamente. De nada, Sergio. Eso, no sé, ¿alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bueno, eso creo que sería todo. Entonces, Julito, no sé si quieres cerrar el taller. Bueno, sí, definitivamente el tiempo es muy corto, ¿no? Para todas las actividades que se están realizando, la programación como tal, pues cada una tiene su detalle. Y aquí lo que interesa es practicar, definitivamente, ¿no? Hay que practicar, conocer los comandos y realizar las simulaciones del caso. Bueno, más bien agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder compartir esta información con los compañeros, con los estudiantes. Y pues sí, sí, estamos planificando hacer algún curso con un certificado en el que podamos un poco fortalecer de mejor manera estos conceptos y que sea un poco más formal. Pero lo iremos confirmando en el transcurso de este mes de febrero, previo al inicio del próximo semestre, que será el 29 de marzo. Más bien, muchas gracias a todos por la apertura y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Henry, muchas gracias, Natalie, por su voluntad y su deseo de que los chicos también aprendan estos lineamientos que son importantes dentro del desarrollo de la carrera en telecomunicaciones. Muchas gracias a todos, una muy buena tarde. Muchas Gracias, chicos. también. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Bien, buena tarde. Gracias. Buenas tardes, Inge. Gracias, Inge. Buenas tardes, gracias. Gracias a ustedes.